Bueno, yo os voy a hablar sobre el estado actual de las cosas, sobre los últimos avances e innovaciones en inteligencia artificial y, bueno, todos los desafíos, ¿no?, y oportunidades que presentan, ¿no? Bueno, entonces, estamos ante un nuevo paradigma, ¿no? Estamos viendo en los medios de comunicación, ChatGPT y todos estos nuevos mecanismos, ¿no?, que están llamando mucho la atención de la gente, ¿no?, en las redes sociales y en los medios de comunicación, ¿no?, que son muy potentes. Pero bueno, antes de pasar a hablar sobre este nuevo paradigma, deberíamos considerar pues, los tres paradigmas, ¿no? Podemos hablar de tres paradigmas a lo largo de la historia en inteligencia artificial, ¿no? El primer paradigma empieza con la estadística moderna, alrededor de los 50, ¿no? Hablamos ahí de los árboles de decisión y luego después aparecen los support vector machines, ¿no? Y durante esta etapa pues, desarrollamos como una base una serie de técnicas que nos permitieron llegar a donde estamos hoy, ¿no? Hablamos de backpropagation, que ya por los 80, 90, y después para finalmente... Bueno, pues entonces finalmente nos será hasta el 2009, ¿no?, que gracias a la confluencia de dos factores, de dos sucesos, ¿no?, que por un lado son las GPUs, las nuevas GPUs avanzadas, ¿no?, que nos permitieron aumentar nuestro poder computacional y por otro lado también la publicación de ImageNet, que es básicamente pues, muchísimos datos etiquetados, un banco de 15 millones de imágenes etiquetadas, que permitieron que personas, organizaciones, empresas pues, de todo el mundo pues, compitiesen, ¿no?, por desarrollar modelos de propósito único, ¿no?, la mayor parte de las veces, ¿no?, es decir, ejemplos serían pues, eso, clasificar imágenes, ImageNet, ¿no?, pero también pues, eso, detección de tendencias, eso ya tiene más implicaciones en la industria o en diversos sectores, o también pues, predicción meteorológica o pues, predicción de stocks, etcétera, ¿no? Y entonces entramos en esta etapa, ¿no?, en esta etapa de Deep Learning. El Deep Learning, o sea, el aprendizaje profundo lo podemos imaginar como una red neuronal. ¿Qué es una red neuronal? Pues imaginémonos una caja en la que pasamos unos datos de entrada, ¿no?, y nos saca un resultado, una predicción o clasifica algo, ¿no? Entonces eso podemos entender. Se activan unas neuronas que hace que tengamos un resultado. ¿Qué es Deep Learning? Pues Deep Learning es simplemente pues, una red neuronal con muchas capas, es decir, aumentamos las capas, aumentamos la complejidad, aumentamos pues, el número de neuronas y por tanto aumentamos el número de características o de patrones que podemos detectar, ¿no?, por ejemplo, en una imagen, ¿no? Bueno, entonces luego llegamos al nuevo paradigma, el paradigma en el que estamos, ¿no?, que podemos decir que, bueno, también podemos decir que en esta etapa pues entonces tuvimos muchos avances en Big Data, ¿no?, que también tuvo un papel muy importante, ¿no? Y después llegamos al nuevo paradigma, que es el paradigma en el que estamos, que es el paradigma de los modelos fundacionales, ¿no? Es decir, los modelos fundacionales lo podemos entender como un modelo que está entrenado con muchísimos datos, que muchas veces lo entrenas para realizar una tarea en concreto, ¿no?, y de repente pues, emergen de estos modelos pues, aplicaciones para los que inicialmente no estaban pensados. Entonces, de ahí podemos hablar de modelos fundacionales, ¿no? Esa tendencia, ¿no?, a modelos de propósito general, ¿no?, frente a los modelos de propósito único, ¿no? Y esto, pues un ejemplo de ellos, pues son los Large Language Models, como puede ser ChatGPT, que para que lo podamos entender, pues es como entrenar un modelo con millones y millones de frases de Internet y el modelo, para predecir, ¿no?, para que el modelo aprenda a predecir la próxima palabra, y a partir de esa capacidad de predecir la próxima palabra emergen pues, una serie de nuevas capacidades, como puede ser, pues eso, como veremos más a continuación, ¿no? Es decir, pues la capacidad de razonamiento, de resumir, ¿no? Pero eso presenta un problema, es decir, esos modelos fundacionales presentan un problema. Y para que podamos entender este problema, pues trataré de realizar una analogía, ¿no? Imaginémonos que esto es un Large Language Model, como puede ser ChatGPT o GPT-3, ¿vale? Y es como una caja negra, ¿vale? Una caja negra a la que le pasamos, por ejemplo, la secuencia 2 más 2, la expresión 2 más 2 igual a, ¿no? Entonces lo pasamos por la caja negra y en el caso, por ejemplo, de GPT-3, pues ahí tenemos 175.000 millones de parámetros, ¿no? Mil millones de parámetros, luego miles de millones de conexiones surgen ahí y de repente sale un 4. Si hubiera salido un 5, no tendríamos forma de saber, si no sabemos el resultado, obviamente, si eso es correcto o no. Es decir, simplemente sale un 4, ¿no? Para que lo podamos entender, podemos hacer una analogía con el cerebro humano. Imaginemos que tenemos mi cerebro humano, un cerebro humano, ¿no?
Y ponemos, pues, ponemos ahí unos electrodos, bueno, en el cerebro para captar, pues eso, pues las neuronas que se están activando, las zonas del cerebro que se activan, ¿no? Entonces, cuando me preguntan 2 más 2 y yo digo 4, pues podemos ver que se encienden partes del cerebro, ¿no? Que hay ciertas neuronas que se activan y de repente yo digo 4, pero solamente partiendo de estas neuronas o de estas zonas del cerebro que se activan, que vemos que se activan, son muchas y es muy complejo y no entendemos exactamente por qué es 4. Y si yo digo 5 y ves únicamente pues estas neuronas, no eres capaz de decir si la respuesta es correcta o no, ¿no? Esto es como si yo le pregunto a una persona aleatoria, ¿qué le debo echar a mi coche? Y me dice gasolina. Y es más, este texto es un razonamiento de GPT-3, bueno, de ChatGPT en el caso, de por qué le debo echar gasolina al coche. Es decir, es incluso capaz de razonar por qué debo echarle gasolina a mi coche, pero es que resulta que mi coche se puede mover a diésel, entonces me metería en un gran problema, ¿no? Entonces, ahora, esto nos lleva ahora a explorar este potencial, ¿no? Es decir, se me olvidó mencionar, no sé si lo he mencionado, ¿no? Que ese paradigma surge en el 2017 con la publicación de un paper, por investigadores de Google, que es, atención, es todo lo que necesitas, que introduce pues, una nueva arquitectura que son los transformadores, perdonad porque creo que se me olvidó comentar esto, muy importante, la estructura de los transformadores que nos permitieron entrar en este nuevo paradigma, ¿no? Y ese nuevo paradigma pues, se basa en atención, ¿no? Es decir, que trata de replicar pues esa capacidad cognitiva que tenemos los seres humanos de atender, ¿no? Es decir, atender, por ejemplo, pues a la posición de las palabras, ¿no? Además de las palabras, para predecir, pues, en este caso, pues, la siguiente palabra, ¿no? Pues entonces, ese es el mecanismo de atención. Ese mecanismo de atención lo podemos observar ahora con por ejemplo, este ejemplo, si el equipo de realización puede entrar. Esto es una inteligencia artificial de OpenAI que es capaz de, a partir de un texto, ¿no? Generar una melodía, ¿no? Si ponemos ahí el ejemplo, podemos ver que en cada momento a qué sílabas la inteligencia artificial se está fijando para generar la melodía que vamos a escuchar. La voz y los instrumentos, todos están sintetizados por inteligencia artificial, ¿no? Podemos ver que se va fijando en las sílabas, ¿no? Bueno, ahí si subes un poco para ver cómo va teniendo las sílabas, ¿no? Bueno, ahora podemos pasar ya, puedes cerrar ya. ¿Sí? Muy bien. Siguiente ejemplo. Bueno, soy yo. Vale, perdón. Muy bien. Es el siguiente ejemplo de AlphaCode de DeepMind, ¿no? En el que le pasamos un ejemplo de un problema de programación, ¿no? Es un problema de programación y es capaz de buscar la solución. Y podemos ver cómo va atendiendo, ¿no? Pues al texto previo que ha generado y también pues, a las palabras del problema, ¿no? Para generar el siguiente token. El siguiente token es la palabra o el carácter, ¿no? del lenguaje de programación, ¿no? Es decir, que está generando, ¿no? Sí, es impresionante. Y además esto pues, supera pues, a 90% de los programadores. Bueno, podemos volver. Muy bien. Bueno, pues ¿atender a qué, no? Es decir, ¿a qué podemos atender? Pues al lenguaje natural, es decir, como decía antes, ¿no? Es decir, las palabras y su posición en el texto. Y de eso, y de esa capacidad, como decía antes, de predecir la siguiente palabra, ¿no? Atendiendo a esto, emergen una serie de capacidades más. Todas las que veis aquí. Conocimiento semántico, también conocimiento sintáctico, reconocimiento de patrones, capacidad de responder a preguntas, resumir texto, ensayos o expresar una opinión, ¿no? Todas estas capacidades, ¿no? Pues diálogo conversacional también. ¿Atender a qué? También a imágenes, es decir, las posiciones, ¿no? De los píxeles, ¿no? ¿También a qué? Pues a... bueno, esto de hecho, que veis aquí es una imagen que ganó un premio ganó un concurso artístico, ¿no? Jason Allen pues, cogió un texto, se lo pasó a una inteligencia artificial, que es Midjourney, ¿no? La inteligencia artificial generó esta imagen, la envió a un concurso y ganó el concurso. Salió esta noticia en el New York Times, ¿no? Y ahí surgió toda una polémica, ¿no? Pero atender a qué? También a vídeo. Vídeo, al fin y al cabo, son una secuencia de imágenes, ¿no? Es decir, realmente, cualquier secuencia de datos en los que la posición tenga importancia, ¿no? En las que la posición sea importante, ¿no? Aquí vemos un ejemplo de Adept AI,
en el que básicamente se le da acceso al ratón y al teclado de la inteligencia artificial y el usuario pasando instrucciones de lo que tiene que hacer, eso todo lo está haciendo una máquina. Le pasa las instrucciones y es capaz de decir, la inteligencia artificial es capaz de hacer todo lo que le pide, ¿no? Por ejemplo, crear pues, unas columnas que generen pues, la rentabilidad, que calculen la rentabilidad, luego filtrar esos valores, subrayar, o sea, es flipante. Todo esto lo está haciendo la inteligencia artificial únicamente con el texto que le pasa, ¿no? Con la orden. Pero esto, ojo, atento, un peligro. Es decir, hablábamos antes de cajas negras y ahora resulta que le estamos dando acceso a una máquina, ¿no? a una caja negra, pues a nuestro ordenador. Entonces, a lo mejor le pasas una secuencia de palabras que resulta que la máquina lo traduce a una instrucción de borrar todos los archivos del ordenador. Entonces, ahí entramos en un problema. Pero no solamente eso, también entramos en el tema del mal uso. Es decir, un agente malintencionado puede utilizar esto para buscar brechas de seguridad en páginas web de la Xunta, por ejemplo. Entonces, empezamos a dar un cierto poder que requiere unas ciertas responsabilidades, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo en el que le pide que busque un refrigerador por menos de $1000, ¿no? Otra vez, Adept AI. Y entonces es capaz la máquina de buscar, con el ordenador, acceso al ratón y al teclado, pues dónde está ese refrigerador. Después, aún por encima, le pide que envíe un mensaje, un correo al vendedor y redacte el correo y hace todo de forma autónoma, ¿no? Como vemos ahí, ¿no? Dice ahí que le pida esto, ¿no? Ahí lo vemos. Mirad ahí. Y lo envía y redacta el correo y todo, ¿no? Pero bueno, vamos justo a ese tiempo. Bueno, y aquí otra vez el peligro, riesgo, porque estamos ante lo que comentaba antes, ¿no? Aquí hablamos de AlphaFold. Es decir, AlphaFold de DeepMind es un modelo que resolvió uno de los problemas más importantes de la bioquímica, que es el problema del plegamiento de una proteína. Es decir, cómo pasar de una secuencia de aminoácidos, pasar a la estructura tridimensional que tendría la proteína. Y eso tiene implicaciones muy importantes porque permite determinar una serie de propiedades que tienen estas proteínas, y esto es muy importante para el desarrollo de medicamentos y para la bioquímica como un todo, ¿no? Vemos que ahí tenemos el resultado experimental y luego abajo tenemos la predicción del ordenador y vemos que cuadran, ¿no? Muy bien. Pero otra vez peligro. Bueno, obviamente este modelo ahora mismo no tiene ningún riesgo, ningún peligro, ¿no? Pero a medida que estos modelos de inteligencia artificial que te permiten desarrollar compuestos químicos o que permiten mejorar este tipo de simulaciones y pueden llevar a que en un futuro, con modelos más avanzados, podemos utilizar ese tipo de modelos para generar, por ejemplo, armas biológicas. Eso sería un problema. Otra vez entramos en el mal uso de las tecnologías, ¿no? Aquí tenemos Copilot de GitHub. Muchos programadores ya utilizan esto. Cualquier programador ya puede utilizar esto. Escribes un comentario y te genera el código. Por ejemplo, en este caso, para clasificar el texto, el sentimiento del texto, ¿no? Pero otra vez, peligro. Peligro porque como ya dije, muchos programadores ya utilizan esto. Esta es una caja negra entrenada con códigos que están por ahí en Internet, ¿no? Que tienen brechas de seguridad o que están desfasados, que pueden presentar una serie de problemas y luego después tendremos a los programadores, ¿no? Implementando código desfasado con brechas de seguridad o con bugs o con errores en infraestructuras críticas o plataformas críticas que utilizamos en nuestro día a día, ¿no? Entonces hay que cuidarlo. Y aquí tenemos un ejemplo impresionante de ChatGPT, en el que le pedimos que haga un streaming, que explique lo que es un streaming de datos. Es capaz de explicar, si podemos avanzar porque tenemos poco tiempo, y luego le pedimos cómo podemos hacer un streaming de tweets de Twitter para obtener los datos de tweets en tiempo real, ¿no? Y nos explica cómo preparar el entorno de programación, ¿no? el entorno de desarrollo de las librerías necesarias, luego nos explica cómo tenemos que configurar todo. Si seguimos avanzando, ¿no? Ahí explica cómo tienes que escribir el código y por qué funciona, etc. Si sigues pasando hacia adelante, pasa, ¿no? Después de explicar todo cómo hacer esto, le hago también una pregunta, habla de Python ahí, ¿no? Sugiere Python. Le pregunto, le pregunto, explica qué es Python para un niño de 8 años. Y se pone a explicar lo que es Python para un niño de 8 años. Fijaos ahí, que después es muy interesante, lo que me gusta mucho, como ahí cuando explica qué son los programas informáticos y los lenguajes de programación. Mirad, los lenguajes de programación son como una forma de hablar con la computadora y decirle qué quieres que haga. Esto es impresionante. Está realmente explicando de una forma muy sencilla lo que es un lenguaje de programación. Bueno, peligro otra vez.
¿Por qué? Porque es una caja negra, ¿sí?, que si utilizamos esto para la educación, no sabemos si lo que está diciendo es factualmente correcto. Este programa que acaba de poner ahí, a lo mejor lo ejecuto y no va. Y se puede inventar información también, como veremos a continuación mismo. Si probáis esto en ChatGPT, os va a poner esto, ¿sí? ¿Qué pregunta? 4 coches salen de Santiago a Coruña a la vez y llegan después de 2 horas. Explica brevemente cuánto tiempo tardarían 8 coches. ¿Qué dice? Que son directamente proporcionales, por lo tanto tardan el doble. No. Y además es capaz de una forma convencida, explicarte por qué es así, siendo que eso es incorrecto, ¿no? Entonces, todas estas capacidades, estas empresas que estamos viendo, nos llevan a un nuevo ecosistema, ¿no? Al nuevo ecosistema. Y es un nuevo ecosistema en el que tenemos unas empresas que están en el upstream, que desarrollan esos modelos fundacionales y los sirven, y después unas empresas que son startups, ¿no?, o empresas que utilizan esos modelos fundacionales y los adaptan para unos casos determinados y los sirven, pues, a los consumidores finales o combinan estos modelos, ¿no?, para resolver un caso de uso específico o un problema de propósito único, ¿no? Pero claro, esto nos lleva a una serie de tendencias peligrosas, ¿no? Entonces, primero aquí tendremos que hablar sobre los riesgos y modos de fallo, ¿no? Es decir, aquí tenemos unos cuantos, no os voy a decir unos cuantos, pero hablamos de cómo se pueden utilizar como armas, ¿no? Es decir, para armas biológicas, pero también para ciberataques también se puede utilizar, ¿no? También tenemos pues el tema de la desinformación, es decir, cómo podemos utilizar, pues, por ejemplo, en ChatGPT o GPT-3 estos modelos de lenguaje para generar fake news o información falsa y difundirla de forma masiva, ¿no? Y entonces eso puede, pues, obviamente, degradar pues, la ciencia, eso puede degradar la cultura y eso también puede tener incluso interferencia en las elecciones políticas, ¿no?, en la política. Eso es muy arriesgado, ¿no? También hablamos de cómo grupos que tengan acceso a esos modelos avanzados también tendrán, pues, una ventaja competitiva frente a los demás, ¿no? Y eso también es un problema, ¿no? Y bueno, hay una serie de, si vais a Center for AI Safety, pues hay más riesgos que pueden emergerse de esto, ¿no? Pero estos riesgos, ¿cómo se pueden manifestar, ¿no? Pues se manifiestan a través de una serie de tendencias que deberíamos evitar, ¿no? La primera tendencia es la falsa conveniencia, ¿no?, que se puede manifestar de diversas formas, la falsa conveniencia, que es como, por ejemplo, si yo soy una empresa que estoy en el downstream, puedo decir, bueno, yo en vez de entrenar un modelo desde cero o entrenar un modelo de forma exhaustiva, ¿no?, para resolver, bueno, exhaustiva no es la mejor palabra, pero entrenar un modelo de propósito único y echarle mucho esfuerzo, etiquetar un montón de datos, ¿no?, para resolver esto, puedo partir de un modelo fundacional, pasarle, pues, 10 ejemplos, pasarle un contexto y ya tengo un producto. Eso es un problema, ¿no?, porque no es robusto, como vimos antes, es una caja negra, entonces ese sentimiento de falsa conveniencia, ¿no? Otra tendencia muy peligrosa también son las carreras, es decir, carreras entre estados, es decir, si tenemos diversos estados que compiten por tener la mejor inteligencia artificial, el mejor modelo, el modelo, ¿no? Entonces puede llevar a una carrera, sobre todo si se insertan ese tipo de modelos en los sistemas de defensa, en los sistemas militares, ¿no? Entonces veríamos que si China empieza a implementar estos modelos fundacionales, pues en su defensa, Estados Unidos se vería obligado a hacerlo también y llevamos a una carrera que debemos evitar ese tipo de circunstancias, ¿no? Y entre empresas también, es decir, empresas que luchen por sacar los mejores modelos, que empezar a crear o sea, porque un mejor modelo no es un modelo que es una caja negra más grande. Un modelo mejor es aquel que funciona bien, no la caja negra más grande, la caja negra que funciona. Un móvil funciona mejor que una patata de hace 30 años, ¿no? Entonces, luego después, dependencia también es otra tendencia que debemos evitar, es decir, tanto del downstream, es decir, al upstream. Es decir, si tenemos unas pocas empresas que tienen modelos fundacionales y que los sirven, no podemos depender todos de un monopolio. Entonces es muy importante considerar esa tendencia que es muy peligrosa. Tenemos a OpenAI y DeepMind liderando ahora todo y es muy peligroso que tanto la dependencia estratégica desde un punto de vista de país, que los demás países dependan de unos pocos, de un país concretamente, o por otro lado la dependencia de empresas frente a otras empresas. Y por otro lado también hablamos de gobernanza, es decir, si delegamos todas a las máquinas, ¿no?, perdemos la capacidad de autogobernarnos, ¿no? Perdemos la autogobernanza. ¿Y cómo estamos abordando el problema, ¿no? Pues básicamente siguiendo 3 líneas, ¿no? La línea de investigación,
en la que lo que tratamos es de buscar formas de reducir el impuesto sobre la seguridad, ¿no? Que era lo que comentaba antes en el panel, que es cómo podemos hacer que no sea muy costoso implementar medidas de seguridad, ¿no? O incluso que sea rentable implementar este tipo de medidas de seguridad, ¿no? Y después, por otro lado, la divulgación, es decir, creando, que es más o menos este evento, por ejemplo, se podría considerar, o cualquier otro tipo de medio divulgativo, se puede encuadrar dentro de divulgación, ¿no? Es decir, crear una población consciente e informada de estos últimos avances y de cómo podemos tratar de realizar una transición segura y beneficiosa. Y por último, tenemos la estrategia también, que es crear mecanismos, crear herramientas, ¿no? Que nos permitan realizar una transición segura y beneficiosa para todos, ¿no? ¿Y cuál es el plan? Pues el plan lo veréis en la última charla de la jornada, caminando hacia una IA segura, que comentará nuestro compañero de 6:15 a las 7. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, por tu charla. Si alguien quiere realizar una pregunta a Pedro, si le tienen algún par de preguntas, podemos tiempo para dos preguntas o así. Puedes acercar el micrófono. Muchas gracias por la charla, ha sido muy interesante, pero quizás una pregunta que me volvía a la cabeza una y otra vez, de la que he visto pues hablar en distintos medios, es otra parte de la seguridad es cómo protegemos la propiedad intelectual, porque una de las grandes controversias, por ejemplo, con lo del arte, es que muchas de las AIs tienden a usar, bueno, el arte de, sobre todo, artistas pequeños que tienen una presencia online. Y esto quizás se puede extender a quizás todos los temas de los que hablaste. Entonces, quizás un poco la pregunta que tenía también es cómo vamos a abordar esto como sociedad, cómo conseguimos que avance y, sobre todo, cosas como open source, que es súper importante, manteniendo las protecciones de la propiedad intelectual. Una pregunta muy interesante y perdón, porque a lo mejor tarda un minuto, un poco más, porque hay diversas cosas que me gustaría comentar aquí. Lo primero es el tema del problema de esa caja negra, lo que decías, ¿no?, de propiedad intelectual, también entra incluso como cómo citar la información que estoy cogiendo, ¿no? Entonces, eso trasladando a texto, ¿no? Eso es muy importante, es un problema, ¿no? Porque si no sabemos las fuentes no podemos verificar si lo que dice es correcto. Entonces, también tiene eso. Pero ya desde un punto de vista de propiedad intelectual, cuando hablamos de arte, ¿no? Esos modelos que utilizamos, o sea, realmente, por increíble que parezca, tienen cierta creatividad, o sea, no están copiando a otros artistas. Realmente tienen una cierta capacidad de generar arte. Pero bueno, quitando esto, también está el tema del plagio, ¿no? Es decir, si yo utilizo una creación de otro artista y utilizo estos modelos para cambiar la imagen y que sea mía, ¿no? Sin hacer ningún esfuerzo aparente. Entonces ahí ya entraríamos en un dilema ético, pero ya se están trabajando en herramientas que permiten, de hecho, por ejemplo, si generas tus deberes o lo que sea con ChatGPT, ya hay modelos que permiten detectar que lo ha hecho una máquina, ¿no? Entonces se podría detectar ese tipo de cosas. Pero bueno, eso el tiempo nos dirá, ¿no? Es decir, tendremos que tratar de realizar una transición en ese sentido y medir ese tipo de cosas que son muy importantes. Pero yo creo fundamentalmente en un futuro híbrido. Es decir, en un futuro donde máquinas y seres humanos cooperan y colaboran, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo creo que en un futuro, cuando vayamos a escribir un ensayo, por ejemplo, yo creo que la máquina va a estar allí apoyándonos, ¿no? Y diciendo, bueno, esto que estás diciendo a lo mejor es que no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, yo creo que también es muy importante que los profesores se adapten a esto. Aquí tenemos muchos profesores. Y es una tendencia, es decir, la tendencia como ahora buscamos información en Internet y realizamos trabajos buscando información en Internet, pues la gente empezará a utilizar modelos que nos ayuden a mejorar, pero hay que utilizarlo no para sustituir, sino para mejorar la calidad y mejorar la productividad de los alumnos. Es decir, si ahora tenemos herramientas que nos permiten escribir un texto impecable en el que les pasemos unas ideas y nos lo redacta perfectamente, pues entonces centrémonos en las ideas y aumentemos la productividad de los seres humanos. Muy bien, Pedro, muchas gracias. Dada la extensión, me parece que vamos a terminarlo ahí, Vale. a la próxima charla. Muchas gracias, Pedro. Gracias.